Para los que no saben lo que es una serie de enseñanzas en esta iglesia, nosotros hablamos sobre diferentes temas y lo hacemos en serie, ¿ya? Y esta serie va a ser de 5 semanas donde vamos a estar hablando sobre un tema y le hemos puesto como título Tesoros en el cielo, tesoros en el cielo. Y toda esta serie se cimenta sobre la base de Mateo capítulo 6, que es donde Jesús está, ¿cierto?, dando este famoso sermón del monte. Y hay una parte en Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, donde dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entonces, hemos hablado anteriormente de que todos nosotros tenemos tres cosas. Tenemos tres cosas que Dios nos da. Y estas tres cosas que Dios nos da son limitadas, ¿cierto? Y son diferentes para cada uno. Y son tres cosas. Y estas tres cosas comienzan con T. Y la hemos hablado antes, ¿cierto? Es nuestro tesoro, nuestro tiempo y nuestro talento. Nuestro talento son las habilidades que Dios nos da, que son diferentes para cada uno. Nuestro tiempo es el tiempo limitado que cada uno de nosotros tenemos, y nuestro talento son nuestras posesiones terrenales que nosotros tenemos. Y tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos con estas tres T. Y en toda esta serie nosotros vamos a hablar sobre la tercera T, que es nuestro tesoro, ¿ya? Porque todo lo que nosotros tenemos, lo vamos a invertir en algún lado, ¿ya? No es un tema de si lo vamos a invertir o no lo vamos a invertir. Las tres T, nuestro tiempo, tesoro y talento, lo vamos a invertir en algún lado. Y el resultado de lo que nosotros invirtamos es directamente proporcional a lo que nosotros vayamos a recibir. Y la palabra nos dice que nosotros nuestro tesoro, ¿cierto?, nuestras posesiones, las podemos invertir en dos partes. En una de dos partes. La podemos invertir en el cielo o lo podemos invertir en la tierra. La palabra nos dice que nosotros lo invertimos en la tierra, este texto que estábamos hablando. Si lo invertimos en la tierra, el óxido se lo carcome, los ladrones se meten a robárselo, ¿cierto? Y las polillas lo destruyen. Pero si lo invertimos en el cielo, la palabra nos dice que ni el óxido, ni las polillas, ni los ladrones pueden afectarlo. Y nuestra tendencia es a invertir todo lo que nosotros tenemos en la tierra. Y sobre todo la última, que es nuestro tesoro. Vamos a hablar sobre finanzas. Ese es el silencio que estás esperando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta esa tensión que se produce inmediatamente cuando uno habla sobre las finanzas personales? Y es cierto, porque es un tema muy sensible para nosotros. Y algunos de ustedes están diciendo, ya el pastor va a hablar sobre los diezmos y sobre las ofrendas. Y la respuesta es sí, voy a hablar sobre eso. Pero durante toda esta serie voy a hablar una prédica sobre las finanzas, o sea, sobre nuestros diezmos y ofrendas. Toda la otra serie va a ser cómo nosotros ordenamos bíblicamente nuestras finanzas personales. Porque toda esta serie no va a ser una serie sobre finanzas. Escuchen, no va a ser una serie sobre finanzas. O sea, va a ser una serie sobre finanzas, pero el fondo del tema no es un tema financiero. Es un tema del corazón. De esto vamos a hablar. Porque lo que Dios quiere es conquistar nuestro corazón. Es como la persona que está enamorado, ¿cierto? Muchos de nosotros, todos quizás hemos estado enamorados. Cuando uno está enamorado, uno hace cualquier cosa. Uno es capaz de esperar toda la noche en la lluvia. Uno es capaz de soportar el frío. Uno es capaz de soportar el sueño. Uno es capaz de invertir todo el tiempo. Uno es capaz de invertir todo el dinero. Uno es capaz de pasar hambre con el único objetivo de conquistar el corazón de tu amada. Lo vimos, ¿cierto?, con Dios. Toda la historia de Dios con nosotros, toda la historia de la Biblia es una historia de una conquista de Dios hacia nuestro corazón. Y la mayor prueba de esto es que Dios llegó al punto máximo de dar su propio Hijo para conquistar nuestro corazón. Y ese es el tema de esta serie y es el tema de toda la Biblia. Es un tema no sobre finanzas, es un tema del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mal entendemos este versículo. Mateo 28, 19, que lo hemos escuchado vez tras vez, pero muchas veces lo mal entendemos. Mateo 28, 19 dice, por tanto,
ya se lo saben, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creemos que entendemos muy bien lo que significa el discipulado, pero a veces no lo entendemos. Pensamos que discipulado es simplemente meter a alguien dentro de una sala de clases, ¿cierto? Hacerlo pasar por los 10 pasos, ¿cierto? O los 5 niveles, ¿cierto? O la escuela de liderazgo, etcétera. O enseñarle un montón de doctrina. Y pensamos que eso es el discipulado. Pero el discipulado no es un tema de la mente, es un tema del corazón. Y esto es muy importante. Es muy importante. Porque nosotros lo que tenemos que permitir, que no se quede acá la información, es que Dios pueda conquistar, continuar conquistando nuestro corazón. Ahora, el conocimiento intelectual es una ayuda, pero el conocimiento por conocimiento se envanece, absolutamente. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento, dice, envanece, mientras que el amor edifica. Entonces, toda esta serie es una serie respecto al corazón, es una serie respecto al amor. De hecho, todas las series son respecto a eso, o debieran ser respecto a eso. Cuando nosotros hablamos sobre el dolor, es un tema sobre el corazón. Cuando hablamos sobre doctrina, es un tema del corazón. Cuando hablamos sobre la familia, es un tema del corazón. Cuando hablamos sobre el pecado, es un tema del corazón. Es un tema que es Dios buscando conquistar nuestro corazón. Es por eso que cuando nosotros leamos la Biblia es muy importante que no solamente leamos la Biblia, sino que nosotros permitamos que la Biblia nos lea a nosotros mismos, porque es un llamado de Dios cuando leemos la Biblia a conquistar áreas de nuestro corazón. Lo mismo es cierto cuando oramos, no solamente hablemosle a Dios, sino que permitamos que Dios nos hable y que pueda Él reconocer y nosotros darnos cuenta del área de nuestro corazón que no ha sido conquistado por Dios. Cuando vayamos a los grupos de crecimiento, cuando vengamos a la iglesia, abramos nuestro corazón, que Dios revele lo que no está conquistado por Él, para que Él lo pueda conquistar. Eso es el discipulado, porque el objetivo de Dios es conquistar nuestro corazón. Y siempre hay un área, siempre hay un área que no está conquistado por Dios. Y la persona que dice, no tengo ningún área que debe ser conquistada por Dios, el área que tiene que ser conquistada es el orgullo. Siempre hay algo, siempre hay algo. Si yo pudiera definir el discipulado de una manera simple, es simplemente esto. Miren, tengo un pecado y ese pecado que yo estoy cometiendo, cualquier tipo de pecado, lo tengo en mi mano y lo tengo apretado, ¿cierto? Y Dios me está llamando, ¿cierto? Me está diciendo, es un área que tienes que cambiar, es un área que tienes que cambiar, es un área que tienes que cambiar, y tú te das cuenta de que tienes que cambiar esa área. El proceso de discipulado no es el conocimiento intelectual, si realmente tengo que cambiar esta área, no. El discipulado es cuando lo que yo tengo en mi mente pasa por acá y yo comienzo a hacer un acto de voluntad de abrir mi mano y a entregárselo a Dios. Ahora, Dios podría sacar este pecado de nuestra mano cuando Él quiera. Pero el tema es el amor y nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra mano, porque el punto no es el pecado, el punto es este proceso. Y en este proceso de abrir mi mano, lo que he hecho no es entregarle el pecado a Dios, porque el pecado ya no es tema. Lo que he hecho al abrir mi mano es entregarle a Dios el área de mi corazón que no está conquistado. Y ese es el proceso de discipulado, es el proceso real de discipulado. Lo otro es solamente intelecto. Dios no nos puede obligar a amarlo. Es un tema del corazón. Por eso es que insistimos tanto, que la información sin transformación es una ilusión. Porque el tema es el corazón. El tema es el corazón. Ahora, una pregunta que puede surgir es que, bueno, si el tema es el corazón, entonces ¿por qué la Biblia habla sobre la mente? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, la mente, ¿por qué habla de la mente si es un tema del corazón? Si toda esta historia es un tema del corazón, ¿por qué no dice renovación de nuestro corazón? ¿Por qué es importante la mente? ¿Por qué es importante renovar la mente? Porque nuestro corazón, escuchen esto, muy importante, nuestro corazón, la razón por la cual es importante renovar nuestra mente es porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces, a pesar de que el tema es el corazón, no podemos confiar en Él.
No podemos confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón, por así decirlo, tiene mente propia. Yo tengo pésimo sentido de la orientación y la mayoría que me conoce lo puede corroborar, sobre todo mi esposa. Yo puedo estar en el mall, no sé, y entro a un local y salgo y no me acuerdo dónde está el estacionamiento, no sé si iba para allá o para allá, y la Dani siempre me tiene que guiar. De hecho, es más posible de que cuando yo vaya para allá, es para allá. Muchas veces me pasa con el auto, nos estacionamos y si ando solo, me da vergüenza reconocerlo, pero la cantidad de veces que se me ha perdido el auto, no es algo de lo cual uno pueda sentirse orgulloso. La Dani me ayuda mucho en eso. Y a veces confío de que ella está conmigo, pero cuando no estoy, bueno, no está ella, ¿cierto? Etcétera. Bueno, ella es como mi GPS. La verdad es que nosotros hemos tenido, o sea, y de hecho la Dani no es que tenga tan buen sentido de la orientación. Lo que pasa es que su sentido de la orientación es más normal que el mío. Cuando estábamos en Santiago, nosotros ya estamos traumados de perdernos. Vamos a Santiago, hay que ir a cierta parte, ¿cierto? Y siempre nos perdemos. Y pasa lo mismo. Si yo digo que es para allá, lo más probable es que es para el otro lado. Entonces nos perdemos y al final terminamos discutiendo, ¿cierto? Y nos enojamos un rato y después nos arreglamos. Entonces el tema no es ese, el tema es que nosotros, hablando del GPS, las semanas pasadas tuvimos que viajar a Santiago varias veces y nosotros bajamos una aplicación en el iPhone que es el Waze. Y yo creo que esa aplicación fue creada por Dios, porque cuando uno pone el teléfono en el auto, uno lo único que tiene que hacer es poner la dirección, ¿cierto? Y uno aprieta, busca y uno lo único que tiene que hacer es escuchar. Y uno escucha y uno dice, doble para la izquierda, en 400 metros va, ¿cierto? Póngase al lado derecho de la calle, no sé, etcétera, y te va diciendo todo. Y uno lo único que tiene que hacer es obedecer y es espectacular. Es muy cómodo, es muy cómodo. Entonces yo pensaba en el GPS, en el Waze, ¿cierto? Y pensaba en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es como yo. Cuando uno se deja guiar por el corazón y el corazón te dice anda para allá, lo más probable es que es para el otro lado. Es lo más probable. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente para que nosotros podamos realmente escuchar la voz de Dios y simplemente escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Escuchar a la voz de Dios con nuestra mente renovada y permitir que nuestra mente guíe nuestro corazón para no ser guiados, ¿cierto?, por nuestro corazón, que cuando nos dice que es para allá, lo más probable es que es para el otro lado. ¿Cómo funciona el corazón? El corazón nos dice cuando estás en internet, ¿cierto? Métete a esa página pornográfica, no hay problema, si total es una pura vez. Ese es el corazón engañoso. Cuando tú estás con alguien y tienes la tentación de hablar mal de otra persona, tu corazón te dice, no, dale nomás, ese es tu corazón engañoso. Cuando tú dices, no, esto no es robar, esto es como un robo pequeño, pero al final ellos roban más que yo, entonces eso es nuestro corazón engañoso que nos está llevando hacia el lugar donde no tenemos que ir. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, porque nosotros a veces sabemos cómo llegar, pero nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón es engañoso. Entonces, esto es muy importante, si quieren anotarlo, esto que voy a decir ahora es muy importante. No debemos, escuchen esto, no debemos permitir ser guiados por nuestro corazón, sino que nosotros tenemos que guiar nuestro corazón, pero con una mente renovada. Si no, nosotros vamos a ser guiados por nuestro corazón y somos nosotros los que tenemos que guiar nuestro corazón con nuestra mente renovada. Lo que nos lleva al punto más importante. ¿Cómo renuevo mi mente? Para que mi mente renovada sea la que guíe mi corazón. David lo expresa muy bien en este salmo. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. La palabra es una luz al sendero de David. Él decía, yo leo la palabra y la palabra me ilumina mi camino, entonces ahora yo sé hacia dónde ir. En la década del 80, ¿se acuerdan que había muchos apagones? Siempre lo recuerdo. Era algo normal, o las bajas de voltaje, ¿cierto? De repente, ¡pum!, se cortaba la luz. Y uno siempre tenía que andar con velas, pero las velas siempre andaban por cualquier lado, o uno encontraba la vela, pero no encontraba los fósforos. Entonces uno encontraba la vela y no se veía absolutamente nada, y uno se pegaba en la cabeza, o se tropezaba, etcétera, hasta que finalmente uno podía prender la vela y se iluminaba todo y por fin uno podía ver dónde estaba. Lo mismo es cierto con la palabra. La palabra para nosotros, y esta es la pregunta que quiero que nosotros mismos nos hagamos, ¿es la palabra la luz en nuestro camino?
Eso no lo es. Es la palabra, la luz en nuestro camino. Es la Biblia lo que nosotros tomamos y miramos y decimos, ya, ahora sé para dónde tengo que ir. O es mezclado. Me dejo guiar un poco por mi corazón engañoso, pero también sí, la palabra dice, entonces hay como una mezcla. ¿En qué estamos? Es la pregunta que quiero que nosotros hagamos, porque para David la Biblia era la luz. Entonces, la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos ahora, antes de seguir, porque es muy importante cimentar esto antes de continuar con esta serie, ¿es la Biblia para cada uno de nosotros la única regla de fe y práctica? ¿Por qué? Porque una mente renovada, que sea capaz de guiar nuestro corazón, es una mente que usa a la Biblia y ninguna otra cosa como linterna, como luz. Es imposible que nuestros corazones sean conquistados por Dios si no tenemos la palabra que sirve de linterna que renueva nuestra mente y guía nuestro corazón. Entonces, usted se puede preguntar, bueno, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con las finanzas? ¿Qué tiene que ver esto con la plata? Tiene todo que ver, todo. Porque si el tema es la conquista de nuestro corazón, ¿qué es lo que tiene que ver con nuestras finanzas? Bueno, podrían preguntarse también por qué Cristo habló más sobre finanzas que sobre cualquier otro tema que no fuera el reino de los cielos. Cristo habló más sobre las finanzas que sobre el cielo y el infierno combinados. De las 39 parábolas, 11 son parábolas sobre las finanzas. 1 de cada 7 versículos del libro de Lucas son versículos que hablan sobre nuestras finanzas. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, si el tema es el corazón, ¿por qué tenemos que hablar de finanzas en esta iglesia y por qué Cristo habló tanto sobre las finanzas? ¿Porque necesitaba plata? No. Escuchen esto, porque el rival más grande para que nuestro corazón sea conquistado por Dios es nuestra billetera. Es el rival más grande. Por eso es que se tensa tanto este lugar cuando hablamos sobre eso. Hablando del corte de luz. Porque hay un vínculo, ¿me escuchan? Hay un vínculo, ¿ya? Siempre pasa en el punto más importante de la prédica, ¿se dan cuenta? Es casi como que, bueno, no quiero espiritualizar todo, pero tratemos de seguir el hilo de lo que estaba hablando. Hay un vínculo entre nuestro corazón y nuestra billetera. Hay un vínculo. Mateo 6 lo dice, estas son las palabras de Cristo. Versículo 21, porque donde esté tu tesoro, la tercera T, lo que estamos hablando en esta serie, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dime dónde pones tu dinero y te digo dónde está tu corazón. Entonces, yo les digo que esta va a ser, lo más probable, la serie más tensa que se ha predicado en los últimos 4 años. Y les voy a explicar por qué. Porque si yo estoy hablando sobre pornografía y tú tienes un problema con la pornografía, tú te tensas. Si yo estoy hablando sobre el robo y tú tienes un problema de robo, tú te tensas inmediatamente. Si estoy hablando del chisme y tú tienes un problema con el chisme, inmediatamente tú te tensas. ¿Por qué va a ser esta la serie más tensa? Porque el tema de las finanzas es un tema que nos toca a muchos de nosotros. Por eso es que se pone tan silencioso. Entonces yo quiero que nosotros nos hagamos un autoanálisis. Cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. Si tu actitud es esta, ya, métanse en cualquier área de mi vida, no importa. Métanse en cualquier área. Si quieren que trabaje mi matrimonio, lo trabajo. Si quieren que trabaje el área del chisme, lo trabajo. Si quieren que trabaje el área de cómo crío a mis hijos, trabájenlo. No hay ningún problema. Pero el tema de la plata, no se metan ahí porque ese tema lo veo yo. Si tu actitud es esa, tú acabas de revelarte a ti mismo cuál es la muralla más grande que divide a Cristo y tu corazón. Acabas de revelar cuál es el área de tu corazón que no está conquistada por Dios. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿es la Biblia realmente tu luz? ¿Por qué? Porque si dices que la Biblia es tu guía, pero no estás dispuesto a permitir que ilumine esa área, es una contradicción. Entonces quiero que nos hagamos esa pregunta, porque en las próximas semanas yo no les voy a dar mi opinión respecto al tema de las finanzas. Yo les voy a mostrar lo que dice la Biblia respecto a cómo manejar nuestros recursos. Ya les dije que solamente un domingo voy a hablar sobre diezmo y ofrenda. No les voy a decir qué domingo.
pero uno de los domingos va a ser sobre eso. Pero todos los otros domingos van a ser específicamente, sí, porque capaz que no venga nadie. Pero todos los otros domingos vamos a estar dando una perspectiva bíblica respecto a cómo nosotros debemos manejar nuestras finanzas. Porque igual como hay orden bíblico para las diferentes áreas de la vida, también hay un orden bíblico de cómo nosotros debemos manejar nuestras finanzas. Entonces, toda esta serie es una invitación a dejar que Dios conquiste nuestro corazón. Porque es imposible que nuestro corazón sea conquistado completamente por Dios si nuestras finanzas no están en orden. Ahora, lo bueno es que al final del día, cuando terminamos esta serie y ustedes deciden decir, sí, voy a permitir que Dios, que la Biblia ilumine esta área de mi vida, cuando ustedes digan, sí, lo voy a hacer, al final del día van a estar felices, van a estar más contentos, se van a sentir más cerca de Dios, van a estar más tranquilos. Y eso va a afectar todas las áreas de su vida. Es por eso que Cristo habló tanto sobre las finanzas, porque es un tema del corazón. Entonces, la invitación para toda esta serie es permitir que la palabra ilumine para que tu mente renovada guíe tu corazón y para que Dios sea el que lo conquiste. Porque el tema de las finanzas es un tema del corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Con esto termino. La próxima semana va a ser una muy buena semana para invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a todos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre un tema que nos toca a casi todos, que es cómo salir de las deudas, cómo salir de las deudas financieras. ¿Se han dado cuenta que de repente, no sé si le ha pasado a ustedes, o de repente le han contado, de que, por ejemplo, uno va al médico, ¿cierto? Y uno tiene un problema, uno lo tiene, ¿ya? Un problema vergonzoso, por ejemplo, no sé, hemorroides o algo así que uno no quiere contarlo. Entonces uno va al médico y uno dice, oiga, doctor, ¿sabe que tengo un amigo que tiene un problema súper vergonzoso, entonces él no quiso venir hoy día, entonces me pidió a mí que yo viniera por él para preguntarle que qué es lo que haría usted, o qué le diría usted a él si él le dijera que tiene hemorroides? Entonces el doctor le va a decir, ¿qué es lo que le va a decir? No, en realidad no puedo saberlo, tiene que venir él para acá, ¿cierto? El doctor probablemente ya le ha pasado antes. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque quiero hacerles una pregunta, pero no estoy hablando de ustedes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen a gente que compran cosas que no necesitan, con plata que no tienen, para impresionar a gente que ni les cae bien? ¿Conocen a gente que compran cosas con plata que no tienen para impresionar, conocen a gente que compran cosas que no necesitan con plata que no tienen para impresionar a gente que ni les cae bien? Estas personas, que no son ustedes, son esclavos. Son esclavos porque tienen deudas tontas, ¿ya? Ahora, no estoy hablando de las deudas universitarias, enfermedades, etc. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las deudas tontas, ¿ya? Son esclavos, ¿ya? Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Hay muchos de aquí que ganan más del doble de lo que ganaban sus papás, lo hablábamos hace unos domingos atrás, pero que son más pobres porque tienen puras deudas. Y son esclavos de las deudas tontas, están sirviendo a Ripley, están sirviendo a Falabella, están sirviendo a Almacenes París, están sirviendo a La Polar, están sirviendo al crédito del auto y tienen crédito sobre crédito repactado y son esclavos. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo recibe órdenes. Y nosotros somos los que tenemos que decirle a nuestro dinero dónde tiene que ir, y muchos de nosotros estamos siendo esclavos de nuestro dinero porque nuestro dinero nos dice dónde tenemos que ir, qué no podemos hacer, etc. Entonces el objetivo de esta serie es poder entender de que como cristianos no podemos ser esclavos de nuestras deudas porque no podemos servir a dos señores. Con esto sí que termino. El camino del endeudamiento, y esto es preparándose para la próxima serie, para la próxima semana, el camino del endeudamiento comienza luminoso. Parte súper bien, ¿cierto? Tarjeteando, pero termina oscuro. Muchos de ustedes ya lo saben, porque con la Dani ya pasamos por todo este proceso, entonces les vamos a contar nuestra historia también. Entonces comienza iluminado, ¿cierto? Tarjeteando, todo bien, pero termina oscuro. Y el camino de salir de las deudas termina oscuro, pero hay una luz al final del camino. Y yo quiero hablar sobre esto durante la próxima semana
como les decía, es una tremenda oportunidad para invitar a sus amigos y vecinos porque es un tema que a pesar de que quizás no sean cristianos, es un tema que se aplica a todos. Así que vamos a orar y vamos a ir terminando el culto. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder entender de que muchos de nosotros somos esclavos de nuestras finanzas, esclavos de las tarjetas de crédito, esclavos de las deudas tontas. Señor, ayúdanos a poder entender de que el tema de esta serie no es un tema financiero, es un tema del corazón. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ayúdanos a entender que la razón por la cual tú hablaste tanto sobre el dinero es porque hay un vínculo entre nuestro corazón y nuestras finanzas, Señor. Y lo que tú quieres no es nuestro dinero, sino que tú quieres nuestro corazón y que toda esta historia, Señor, es una historia de ti conquistando nuestro corazón. Ayúdanos a tener corazones moldeables, Señor, que permitirte entrar, Señor, permitir que tú nos cambies, que nos transformes, Señor. Ayúdanos, Señor. Te amamos profundamente. Gracias por esta iglesia, Señor. Te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.